Bueno, jarraitzen dugu. Seguimos con un tercer bloque, hablando de aquellas herramientas clave y necesarias para avanzar hacia la garantía de los derechos culturales, ¿no?, que hemos hablado antes. Accesibilidad y mediación cultural, herramientas clave para la inclusión social. Vamos a abordarlo a través de dos intervenciones de Enar Pascual, directora de Vox Abora, consultora en accesibilidad universal, especializada en los procesos de información y comunicación de persona sorda, y que nos va a ofrecer su intervención con el título Accesibilidad comunicativa en los espacios y programaciones culturales. Cómo avanzar hacia una cultura más inclusiva. Y luego estaremos con Marta Monfort y Estarán, con su intervención Inclusión social y mediación desde los espacios escénicos. Marta Monfort forma parte de la Red Escena, Comisión de Inclusión y Mediación y Proyecto Ornitorrinco. Empezamos con Enar. Aurrera. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Como veis, vosotros moduláis con la voz. Y nosotros en la lengua de signos también tenemos esa modulación. ¿Vale? Y ahora. Hace falta intérprete para vosotros, para mí. Yo en telecomunicación, ¿de acuerdo? Vale, yo decía que soy una persona sorda y porque soy bilingüe, que sé castellano y lengua de signos y se hago de euskera al inglés. Perdón, se mueve. Ahora, vale. Euskara pizkabalakit. Agradezco mucho a Gertu Cultura y en particular a Marta Font, que me haya invitado para impartir una ponencia que tiene que girar en torno al tema de la accesibilidad comunicativa. Si hay alguna persona del público que no me entiende, por favor que levante la mano y repito, o paso el turno a la persona intérprete sin ningún problema. Yo tengo la autoestima arriba, no abajo, ¿de acuerdo? Para muy bien. Para explicar un poco la accesibilidad comunicativa, creo que es importante trasladar aspectos de mi vida personal, como ha sido mi viaje cultural. Y luego también hace falta aclarar conceptos, cuál es la terminología en torno a la accesibilidad, cuál es el camino. Menos mal, ya he estado viendo a la persona que se ha sentado antes, más o menos ya han marcado el camino. Lo que voy a hacer es explicar eso mismo con otras palabras. Y por último ya, la accesibilidad comunicativa. No está todo, pero lo que está sí vale. Y luego me tenéis a vuestra disposición para hacerme las consultas necesarias después, ¿de acuerdo? Y luego también soy consciente de que aquí entre el público hay personas que tienen visión limitada. Entonces, aviso que voy a mencionar unos signos de la lengua de signos, pero luego al final de la ponencia me voy a acercar a explicar personalmente para que vean cómo son las configuraciones manuales. Y luego también se ha puesto de moda el describir para la persona ciega o con baja visión el aspecto físico. Hombre, hasta cierto punto, o sea, lo más importante es el tema de la accesibilidad, pero bueno, puedo decir que he venido con ropa clásica, con camisa verde oscura, para que se me vean mejor las manos. No hay como el negro de la persona interpreta que tiene que llevar ese color negro para... Bien, entonces empezamos. ¿Empezamos? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, venga, perfecto. Mi viaje cultural. Yo era muy pequeña y todavía apenas tenía lenguaje. Entonces, claro, para mí era todo visual. Escuchaba las explicaciones de mis padres, de mis profesores, de mis compañeros de barrio, de mi propio hermano sordo mayor que yo. Y entonces, para mí, yo creo que la primera inmersión en la cultura que yo recuerdo de verdad son esos apuntes de cromo. Tener en cuenta que la televisión antes era en blanco y negro y sin subtítulos, sin iguales, sin nada. Entonces, claro, para mí eso era la televisión, pero en papel. Vale. Entonces, me encantó ver, pues eso, que en el mundo pues había diferentes etnias, diferentes culturas.
y cada cromo tenía su explicación y también veía los distintos animales, ¿vale? Y luego otro de medio es otro, ir de la izquierda, un pida y color, el que hizo antes, y en el medio es ciencia y los inventos, ¿vale? Ese en el medio pues, explicaba también los inventos y entonces eso me hizo ver, la evolución de la humanidad, ¿no? Entonces era como ampliar un poco mi visión de la vida. Era mi casa, colegio, centro de la capilla y barrio, no, era como... Entonces esos dos apuntes no eran de mi hermano y mío, no, eran de unos primos que no se los habían dejado. Y luego ya mi hermano y yo empezamos el apunte de Félix Rodríguez de la Fuente, de la marca K, entonces eran fotos de animales también. Y quiero que levantéis la mano los que habéis visto alguna vez de esos apuntes, uno de ellos. A ver cuántos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, solo 9, 10. He contado 10, como veis, que yo ya estoy viejito, ¿verdad? Pues vale. Bueno, entonces luego ya empecé a aprender un poco cómo contar historias de forma gráfica, los cómics de joya literaria juvenil. Aprendí mucho de la época de los romanos con Julio César y luego también de la época, diríamos, medieval con Ricardo Corazón de León. O sea que vestían así, bueno, por supuesto cómics, también cómics, pero eso ya le daba un aspecto un poco más serio. Y bueno, vale, pero todavía no separaba bien lo que era la ficción de la realidad. Entonces, ahí, cuando ya vi la novela de Miquel Strogoff, pensaba que era real. Y mi hermano me decía, no, es mentira. Es que una persona que se puso a escribir esa vida, pero es mentira. Entonces ya en mi cabeza, vale. Entonces luego ya lo de viaje a la luna. El viaje a la luna ya se había producido, pero Julio Verne había escrito antes, claro, yo estaba viendo, pero que viejo de esto, que anticuado de eso, y no. Entonces, simplemente que estaba tanto de los últimos avances de la ciencia, imagino esa novela, ¿no? Vale. Y luego ya, la primera salida importante que hicimos para ver cosas fue a Madrid. Y claro, yo vi tener todos los animales, algunos que había visto en el apunte Vida y Color, ¿no? Vale, muy bien. Y entonces para mí yo asombrada le daré comida a la jirafa. Y luego también fuimos a un museo de terror. Ya sabéis, había una sección que para mí era la cámara de los horrores, porque mostraba tortura, personajes siniestros, y me quería ir de la mía, o sea... Luego, menos mal, el Museo del Prado, eso era otra cosa, pero era todo tan grande, tan majestuoso, y uno alcanzaba a entender la magnificencia de eso, ¿no? Pero bueno, a ver. Y luego ya también la primera visita aquí al... Pobre, mi madre era que hacía de intérprete, excusaba y nos resumía. Y bueno, disfruta, pero era trabajo de mi madre. Y luego también en la televisión, a ver, alguna cosa que encaje un poco mejor con lo que yo necesito. No tiene subtítulos, pero bueno. Había pues, un concurso, la pitipa, pero que era muy bueno, que había que hacer demostraciones, pero si no, por mi familia no me entero, ¿no? Y luego, por fin, los sábados por la noche, para eso me hice un poquito sonámbula, ¿vale? Los sábados por la noche estaban espectáculos de teatro, de zarzuela, de ópera, subtitulado. Y claro, iba a devorar eso. Primera vez subtitulado. Así vamos. Y luego pegaba a buscar más. Entonces en la TV1 estaba, ya sabéis, el programa ese de los personajes tan precioso. Y para los no educados ponía los subtítulos. Y claro, yo a devorar también. Y ya, con los nervios a flor de piel. Pero claro, eso me atrajo hacia la cultura vasca. Digo, ¿qué puedo hacer más por aprender de la cultura vasca? Sé un poco lo que era así, pero lo que yo quería era empaparme de la esencia, ¿no? Entonces me apunté a un grupo de danza vasca, gracias a una voluntaria de la Asociación de Personas Sordas. La experiencia, muy bonita. Ahora, paso más, música. Yo veía que mi hermano ya estaba con la radio cassette, tocando con las manos. Mi madre le había dicho la letra, habíamos visto en la televisión más o menos cómo vocalizaba, entonces luego mi hermano se ponía, y yo pensando, cómo disfrutaba, ya a ver si lo disfruto yo igual. Y bueno, estuvo bien, pero no era suficiente, ¿vale?
Sin embargo, cuando ya tipo le propusieron el karaoke, oh, la gente cantando la letra, además cambiando de color de forma suave, no como en las redes sociales que ponen cambiando de color cada 2 por 3, la letra más grande, los subtítulos aquí. No. La persona sorda queremos subtítulos así de claro. No busquéis cosas raras, no, so. Y luego también había mirado en la televisión a un mismo francés famoso que se llama Marcel Marceau. Bueno, a sus pies. Pero claro, luego pues española, a ver, por fin pisa teatro arriba para ver el espectáculo de Triciclo. Antes había visto también los coros y los bailes de esos rusos. Y entonces no se me olvida cómo bailaban y cómo cantaban el Kalinka, precioso. Pero claro, yo no iba, sentía, pero no iba, no. Entonces, con Triciclo, cuando empecé a disfrutar, pensé, quiero un teatro así para todo. A ver, luego pensé, ay no, ni más, para personas ciegas que. Entonces ya empecé a ponerme en su piel. Entonces, para personas ciegas, haría falta un lío de inscripción, haría falta saber cómo se mueven las personas en ese escenario. Vale, entonces, como veis, mi periplo ha sido por aquí, por allá, pues, por ejemplo, en la televisión, primero película en una edición, en los cines parroquiales, los niños de barrio hacíamos carrera a ver quién llegaba primero los domingos por la tarde para ver la película, por supuesto sin subtítulos. Luego ya, por fin, película en versión original subtitulada, pero todavía no con subtítulos para personas sordas. Y luego ya, por fin, para personas sordas. Y luego ya, en los cines de Bilbao, película subtitulada. En Madrid había varias áreas de cine ya, pero en Bilbao todavía no. Y claro, yo iba cada vez que podía. Luego, una federación de familias puso unos videos VHS de películas bastante conocidas, sobre todo infantiles, subtituladas, además con subtítulos de colores para identificar cada personaje principal. Vale. Y luego, en el cine actual, bueno, pero cuando la película subtitulada, un sábado a las 10 de la noche, personal, no sonora, para eso me apunto a una de esas plataformas. Vale. En los museos, la principal novedad para personas sordas, no solamente para mí, sino para todas las personas, son los dispositivos equivalentes a las audioguías, son las videoguías o signoguías. Hay lenguajes signos y subtítulos opcionales. Y hay personas que tienen competencia lectoral que prefieren simplemente leer en una lámina. Otra vez hice teatro, pero aquí en Guipúzcoa, que lo sepáis. Entonces vino a actuar un grupo de teatro de personas sordas, se llama Escrito así, escrito. Vale. Me encantó. Bueno, unos vericuetos, una complejidad, no pensé que era fácil, era una trama muy compleja, disfruté muchísimo. Como yo ya conocía bien a los cuales si no, pues podía hacerlo perfectamente. Y aquí era al revés, se traducía oralmente para la gente que no sabía lenguaje de signos. Luego todavía seguí disfrutando más cuando ya fui a los espectáculos de Raquel Rodríguez, que actuaba en nombre de Arismus. Entonces ha sido la pionera de la gimnodanza, pero también de la integración de la lengua de signos como parte del espectáculo, en vez de poner una persona a interpretar sin más. Eso, pues, me encantó. Y bueno, mantenemos un trato estrecho. Hace muy poquito, por fin pude probar esos arecos vibratorios. Entonces, sí se notaba vibraciones, pero no transmitían todos los matices de la música. Y además, se olvida que las partes más sensibles están aquí y aquí. Eso no es suficiente. Entonces, ha pasado la visión de los fabricantes, que eran para los que jugaban los videojuegos, y la visión de los especialistas en la transmisión de audición en lenguaje para personas sordas o sordociegas. Ha faltado esa unión. Entonces, claro,
todavía no valen para personas sordas, son un paso más. Entonces el reto sería investigar nuevos dispositivos como de que Raito viniera para que realmente pudiéramos sentir más matices de la música. Eso está claro en mi viaje. Entonces, con eso quiero decir que mi experiencia ha sido una, pero otra persona sorda puede haber tenido una experiencia completamente diferente. Cada persona de la que estamos aquí somos diferentes unas de otras en la forma de disfrutar de la cultura. Entonces, ahora voy a empezar signando y la persona intérprete me va a traducir. Bien, para poder accesible realmente, tenemos que tener en cuenta la situación en la que qué es necesario para que sea accesible y cómo trasladarlo y darle esa oportunidad y eliminar esas barreras que podemos tener. ¿Cómo empezamos? Primero, bueno, estos signos que veis son japoneses. Este es el kanjis, que es riesgo, peligro, que sería kiken, o sería kai, que es oportunidad y ocasión. Significa que esto es atención preferente y urgente, que es lo que debería de hacerse. Algunas responsables de accesibilidad pensáis que tiene que ser únicamente para un colectivo, pero cuando pensamos en eso tenemos que pensar que el beneficio es para todos. Personas con discapacidad, personas que son tienen una discapacidad temporal o personas sin discapacidad también que pueden disfrutar con las adecuaciones correctas todo. ¿Y quién es el responsable de adecuar todo esto? Nosotros, todos. Al final es un trabajo que hay que hacerlo en todos, pero tenemos que escuchar a la persona que necesita también esa adecuación. Por supuesto, a entidades pequeñas se les exige menos que a unas entidades grandes que se les exige más cosas, ¿no? Al final es tener el contacto directo con las asociaciones de personas sordas o afectadas y con los profesionales, y que entre ambos podamos adaptar en ese momento esa expresión artística de forma correcta. Al final es un trabajo en red. Como he dicho, a mí me interesa la informática, la tecnología, pero a veces veo que eso también tapa las necesidades de las personas sordas, sordociegas. Están por encima muchas veces esas necesidades tecnológicas, esos avances tecnológicos, y a veces no se utilizan correctamente. Hay veces que hay soluciones correctas y otras no tanto. Por ejemplo, hay algunas que no son accesibles, otras de difícil mantenimiento, otras muy costosas porque tienen una cuota periódica, otras que son muy vistosas pero ineficaces o innecesarias. Como hemos dicho antes, el tema de los subtítulos, de tamaños diferentes, en colores diferentes, son ineficaces totalmente. ¿Por dónde empezamos? ¿Antes o después de hacer algo? Siempre antes, ¿sí? Empezar desde cero, diseñando correctamente cómo tiene que ser la sala. Muchas veces no, es que la sala es así, no se puede adaptar. Intentamos adaptarnos a esa sala. A mí me da igual cuando se dice empezar algo desde cero o no, pero lo importante es que eso que se haga se mantenga en el tiempo. Cuando pensamos en hacer algo accesible, siempre pensamos en personas sordas, en mi caso, pero en vez de decir personas sordas, deberíamos de decir para cada persona sorda, porque cada uno de nosotros tenemos una necesidad diferente. Por ejemplo, en mi caso, a mí me encantan los subtítulos, pero también puedo ver un intérprete de lengua de signos. Y en ese caso no necesitaría oír. Pero hay algunas personas sordas que necesitan sentirlo más alto. Otros necesitan, con la vibración les vale. Otros necesitan, porque tienen un resto auditivo suficiente, escucharles más alto. Cada persona sorda necesita una adaptación y cada uno de nosotros necesitamos movernos y adaptarnos de una forma diferente. Yo siempre mandaré toda esta información, porque es mucha información, para que podáis leerlo y hacer las adecuaciones correctas, ¿sí? Y también veréis también que pondré cosas para personas de baja visión o ciegas. Al final, todas las personas tenemos una diversidad funcional.
todas la tenemos. Una persona puede correr o no, y otra persona por tener vértigo puede quizás no subir a una montaña, otra sí. Al final cada persona es diferente. Al final lo sensorial, los que tienen discapacidad sensorial, física, orgánica, de movilidad o intelectual, necesita ciertas adaptaciones y todas son diferentes. Todas funcionamos de forma diferente para movernos, para encontrarnos, para incluso para producirnos, para al final poder contactar y hablar y compartir entre nosotros. Muchas personas sordas no tienen muy claro lo que es el diseño universal o el diseño inclusivo, que están un poco perdidos ahí. En mi opinión, el diseño universal tiene unos 7 principios imprescindibles. Igualdad en cuanto a equidad en cuanto a los usuarios. Todas las personas deben de disfrutarlo de la misma forma. Debemos ser flexibles. Tenemos que hacerlo fácil, intuitivo. La información debe poder leerse, escucharse, verse o sentirse a través del tacto, por braille, en lengua de signos con el tacto. Y a pesar de que haya fallos en esas adaptaciones, ser tolerantes al error también. Y tener un bajo esfuerzo físico para poder acercarnos a cualquier entorno. Que una persona que venga en silla de ruedas no tenga problemas para acceder ahí o cualquier otra discapacidad física que pueda tener. Y luego otra cosa es el diseño inclusivo. Cuando hablamos de diseño universal, también estamos hablando de diseño para todos. Pero ahí meto también lo que es el diseño inclusivo también, que yo creo que engloba mejor todo, ¿no? A veces, cuando se diseña algo, queremos hacerlo de forma general, pero a veces hay que añadir adaptaciones para una persona en concreto. También tenemos que pensar que puede haber personas sin discapacidad que tengan otras necesidades. También nos tenemos que adaptar a ello. Cuando hablamos de diseño inclusivo, hablamos no solo para personas con discapacidad, sino para todos. Cuando hablamos de cultura accesible, que sería lo mismo, diseño inclusivo o cultura accesible, al final, estas características hay que tenerlas en cuenta. La capacidad de la persona, me da igual con o sin discapacidad, el conocimiento de idiomas que tenga esa persona, conocimiento del mundo, conocimiento cultural, social, que puede ser una persona que haya nacido aquí, pero puede ser una persona que no haya nacido aquí. El rango de edad que pueda tener también. No es lo mismo un niño, un adolescente, una persona adulta, una persona mayor. Un niño, si acude a un museo, no va a entender nada si está delante de un cuadro si nadie se lo explica, nadie se lo adapta. A veces algunos museos se han empezado a dar cuenta que también esto hay que adaptarlo. Cuando hablamos de cultura inclusiva, el primer paso debe ser que la cultura debe ser accesible, por supuesto, pero además adaptado con esa flexibilidad, que ese perfil de esa persona turista, espectador... Perdón. Me cae el auricular. Entonces, es diferente a que una persona vaya... No, me lo voy a quitar. Lo dejamos, sí. Es diferente que una persona sola, una persona que tiene un nivel cultural alto, que tiene otra forma de ver la vida, una persona que no tiene esos conceptos culturales adquiridos, entonces también hay que adaptarlo. También tiene que ser asequible. El nivel económico, ¿no? Hemos hablado antes. ¿Y si yo económicamente no puedo acceder a
a diferentes... no puedo pagar esa entrada, también tiene que estar adaptado a eso. Respetar también el lenguaje y el trato correcto a esa persona. ¿Y cuál debería ser el camino correcto? Verle a la persona, ponerla en el centro, olvidarnos de si tiene una discapacidad o no, sino ser empáticos. Y no ayudar a la persona, sino ponerla en el centro. Sé que hay veces que hace falta un acompañamiento, pero yo no me refiero a un acompañamiento como tal por ser esa persona. Creo que no hace falta entrar en esto, pero creo que al final hay que ver que hay grupos focales diferentes, como puede ser personas con discapacidad, sin discapacidad, persona que quizás no es de este entorno, persona de diferente edad, que al final lo importante es de diseñar desde cero, ir probando y luego ver si eso es útil o no. Y valorarlo. Al final es importante trabajar con los profesionales y está en la SEPAU, que es una asociación de profesionales que trabajan aquí a nivel español en accesibilidad universal y que es importante que os pongáis en contacto con ellos. Os lo pido, por favor. Esto es importantísimo. Y el objetivo, el estadio final, debe ser el sistema de gestión, que creo que aquí no debo de entrar, creo que está claro. Aquí, en este punto, que creo que es lo importante, ahora sí que necesito el auricular porque voy a hablar oralmente. Aquí. Así va. Entonces ahora ya, si hay alguna duda de lo que he explicado, me lo decís con confianza, pero si no, pues ya continuamos. En la accesibilidad comunicativa, como en cualquier otra faceta o ámbito de la accesibilidad, es importante el concepto de la cadena de la accesibilidad. Bueno. Entonces, que aquí la práctica no solamente es en el lugar del espectáculo, sino también en el momento del antes, del durante y del después. En el momento del antes, pues claro, lógicamente es importante recoger las necesidades de accesibilidad, haber probado que la autocultura en sí ha sido validado por los diferentes grupos de personas usuarias de tercera parte, pero luego también, por ejemplo, en la página web, en el momento de reserva, que se puedan indicar esas necesidades, que esa página web sea accesible, que el PDF educativo que se pueda leer con un programa lector de pantalla documentos por parte de una persona ciega o sordo-ciega que usaría una línea braille. Entonces, por cierto, aquí en el público hay una profesional que es muy buena, ha sido mi maestra en accesibilidad digital. Es Irina de Anzola Guerra. Entonces, si queréis validar documentos, páginas web, contad con ella. También hay confusión sobre lectura fácil y lenguaje claro, no es lo mismo, pero se solapan. Entonces, la lectura fácil normalmente se dirige a colectivos más específicos, mientras que el lenguaje claro está dirigido a todo el mundo. Lo que explicaba antes es que los documentos tienen que ser accesibles para pensar que tiene que ponerse con un programa específico de la persona ciega, pero ¿qué pasa con aquellos documentos que no están traducidos al lenguaje de signos? También las personas sordoasignantes tienen derecho a leer esa misma información en lenguaje de signos cuando tenga una mínima complejidad. Por supuesto, pues hace falta tipografía adecuada, autocontraste, etc. Luego que sepáis que hay una serie de normas técnicas que no significa que sean ellas, pero sí que implican un poco el camino a seguir en la producción de documentos, vídeos, páginas web. Entonces hay un margen, hay incluso normas que se contradicen una a otra y también normas obsoletas. Todo hay que decirlo. Por eso contar con la persona profesional y persona usuaria, porque seguro que van varios pasos por delante de esas normas. Entonces hay de lectura fácil de lenguaje de signos, de accesibilidad web, de subtitulado y de audiodescripción. Para la parte de las bibliotecas, como no son de la arte técnica, exacto, pero tenéis ese material. En los espacios dispositivos tampoco hay dentro de los técnicos, pero quiero que reflexionéis un poquito sobre un par de recursos. Hemos hablado de la videoguía con el cual y subtítulos. También puede haber personas ciegas que sientan mejor además de la audiodescripción, tienen la oportunidad de tocar lo que sea
y como que táctil, una lámina sensible exacto. Luego también puede haber guía en la página web para poder leer con más calma, etc. Es muy importante que haya una ubicación preferente para la persona sorda, como habéis visto que yo necesitaba estar aquí delante, personas ciegas con pajarillo para poder ver mejor, personas con movilidad reducida, también personas altamente sensibles con autismo, con trastorno mental, por si acaso se tienen que ir en algún momento de agobio. Y luego también es importante dar contexto sobre cómo es la obra antes de ir a ver la obra. Yo, por ejemplo, siempre he tenido la suerte de que mi familia, mis amigos, me han arropado en ese sentido, pero hay otras personas que no tienen tantos apoyos y luego también hay veces que igual no saben, por ejemplo, supongamos que vale los romanos, no sabemos de lo que era la Roma antigua, por eso hay que explicar a la persona que no sepan de qué va, este tipo de cosas. Y luego también ha habido visitas para personas ciegas que podían tocar a los que actuaban con la ropa y tal, pero luego se ha demostrado que eso no era tampoco cómodo para las personas artistas, entonces se ha buscado una solución, poner maniquíes con ese mismo vestuario y entonces se hace visitas de esa forma y se explica. Y luego también a veces se agradece tener si el guión no improvisado, tener el guión escrito o audio escrito. Ya, entonces de esa forma no hay saturación de estímulos en el momento de la obra, sino que puede haber un antes si la persona usuaria lo quiere para recibir la información con más calma y entender mejor y luego cuando va a disfrutar del espectáculo, disfrutar de verdad, en vez de estar saturado de una imagen. También hay que cuidar mucho la iluminación. Hace poco que fui a un espectáculo y se veía la persona interpreta, pero con los focos de luz tanto me quedaba por atrás y entonces no me dejaba ver a la persona interpreta. La iluminación es muy importante, que no haya luces parpadeantes y esas cosas. No, por favor, calma, esa es la palabra. El sonido que sea importante, que haya equipos de transmisión de sonido para personas con discapacidad auditiva o al revés, que haya tapones y cascos para personas que necesiten amortiguar el sonido, que los movimientos que no sean muy bruscos. Entonces, una parte importante es comunicar al lugar en la señalética, ¿de acuerdo? Y hay unos códigos QR y otros códigos QR simplificados de colores que facilitan la orientación y hay más. Y los encaminamientos para personas que van con el bastón, guía, etc. Por supuesto, los apoyos humanos son fundamentales. Entonces, para personas, para atender y haber disfrutado de eso, de una persona que me ha acogido y me ha explicado que muchas gracias, ¿no? Interpreta o que hay intérprete para personas sordo-ciegas, que asistentes para personas ciegas o con baja visión, mediadores de comunicación o personas facilitadoras, también asistentes de movilidad para acompañar al aseo o para acomodarse, servicio de guardería para la familia o incluso también cuidado de personas dependientes para la familia. En cuanto a los equipos de amplificación de sonido, son un mundo aparte, ¿vale? Que sepáis que hay dos grandes tecnologías que están coincidiendo en la actualidad, cada una con sus pros y sus contras, pero que estéis atentos a una tecnología emergente que es Auracast y que funciona por Bluetooth avanzado. Entonces, pronto va a ser así. Los futuros móviles, los futuros audífonos, los futuros implantes cocleares y los futuros sistemas de transmisión de sonido van a funcionar con eso. En cuanto a la interpretación del lenguaje de signos, por favor, hay que cuidar la iconografía. Luego, al final de la ponencia, explicaré personalmente la configuración manual, pero aquí muchas veces he visto ese que se ve con las manos haciendo como un círculo. No, ese no es el icono adecuado. El adecuado es de la derecha. ¿Vale? Y luego también para vídeo en la página que hay otro. ¿Vale? El subtitulado mejor manual que el automático, traducción lo mismo. Audio descripción, por supuesto, también a cargo de profesionales. El audio descripción consiste en explicar a una persona que no ve absolutamente nada en eso, pero claro, también con sentido común, no dando detalles innecesarios. Accesorios vibratorios, ya habéis visto lo de antes, lo que he explicado mi experiencia. Y luego también en Estados Unidos han empezado a utilizar las capas de subtítulos para el cine. Y bueno, todas las personas sordas
quejándose que no les gusta nada. Para que sepáis, por si acaso en Penamoto, de que aquí está muy bien, ¿no? Por último, pues están los sistemas de evacuación. Tenéis que pensar en utilizar signas que sirvan para salvar escaleras. Entonces, no solamente para personas con limitaciones motoras, sino también, por ejemplo, personas ciegas o sordociegas o en estado alterado. Y luego quiero reflexionar también, pues muchas veces hablamos de que la cultura ha de servir para sí y por qué no con esa persona, es decir, que participen en las actuaciones también, pues entre personas con síndrome de Down o con enfermedad mental, etc. Eso ya es cosa de cada compañía. Y muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, podemos pasar el micro para que Enar responda. Vale, Miquel. Muchas gracias, Enar. Ha sido una masterclass estupenda. Yo soy de Euskadi Orquestra, de la Orquesta de Euskadi, y creo que uno de mis mayores ridículos profesionales fue cuando estuve con una asociación de sordos haciéndoles mis propuestas sobre música, como haciendo un gran descubrimiento para ellos. Y claro, pues me dijeron, es que a nosotros la música no nos interesa, no está en el rango que para ti es súper importante, pero para nosotros no. Y eso me hizo pensar mucho, y de alguna manera lo que quiero saber es qué expectativas puede tener una persona que no oye sobre la música, o qué es lo que le interesaría que desde la música le ofreciésemos. Muchas gracias. Entonces, me parece una pregunta muy pertinente. Como he dicho antes, no hay que pensar en colectivo, sino en personas. Cada una siente diferente. Entonces, mi manera de sentir la música sería con imágenes fotográficas que ilustrasen un poco lo que se quiere transmitir, dependiendo de si tiene letra o si no la tiene tal. Pero bueno, entonces yo recuerdo el vídeo de Fantasia de Disney. Entonces había un fragmento musical. ¡Wow! Algo así estaría muy bien, ¿no? Entonces transmitir un poco. Y luego alguna manera de sentir a través del tacto. Ya hemos visto que no hay sistema perfecto, pero en el futuro habrá. Vale. Y si hay letra, karaoke. Vale. Por supuesto, ojalá también en lengua de signos, pero ojo, la lengua de signos es un idioma. Entonces, habéis notado la dificultad de traducir, por ejemplo, del inglés al español, que a veces la traducción no es precisa, sino que se modifican para que rimen, ¿no? La lengua de signos es además de naturaleza visogestual. Entonces, a veces, intentar acompasar a la vez los versos con lo que se signa, no queda bien. Entonces, hay algunas canciones que se pueden traducir bien a la lengua de signos, hay otras que no. Hay personas sordas que hacen una especie de poesía visual. Hay uno que se llama Miguel San Pedro de Granada, que hace unos poemas visuales preciosos. Pero claro, partiendo de la lengua de signos como idioma de origen, no es una traducción. Hemos visto también a Arimu, que ha integrado un poco la signotanza de la lengua de signos. Entonces, dependiendo de cada espectáculo, habría que valorar. Luego, ojo, hay personas sordas y usuarias de prótesis auditivas. Yo tengo audífonos, pero no puedo sentir casi nada, no puedo captar casi nada. Soy sorda casi total. Entonces me sirve para captar un poco el ruido ambiente. Y yo me doy cuenta, está sonando quizá un piano, sin saber si es piano o no. Tengo que buscar, está cantando, quizá eso. Si me karaoke me pierdo y si lo leo mejor, o sea, sin embargo hay otra persona que sí
que puede ser impactante la música, no igual que la persona al oyente, por supuesto, pero si damos recursos auditivos, táctiles y visuales a través de una gama de colores, de visualizar los instrumentos, al final la música es multimedia, no solamente auditiva. No sé si con eso he respondido. Vale, buah, increíble, fantástico. Quería hacerte una pregunta muy concreta. No te veo, no sé dónde estás. Ah, vale. Vale. Ya está. Eso sí. El tema de las vibraciones. Tengo una amiga que es sorda también y le he visto disfrutar tanto con la música, se pone al lado del bafle y siente las vibraciones, pero le ves bailando y vamos, pero increíble. Y el tema de las vibraciones, que yo quiero que lo expliques, si todos tenéis la capacidad de sentir las vibraciones o no. Y ahora te cojo el micrófono, gracias. Es otra pregunta muy interesante. Yo he contado un poquito mi experiencia y también he estado investigando un poco desde el punto de vista científico. Es decir, realmente se siente por el tacto no. Vale. Entonces te explico. Yo conozco también personas sordas, variadas, no ha sido mi caso, sino personas de la zona de Murcia. Vale. Y también personas de la zona de Málaga, Sevilla, que han contado a su vez a otra persona amiga y me han contado a mí. Entonces, como que la primera vez, ¡wow! Porque claro, es una sensación nueva. Pero ahora como va viendo, no es tanto, porque por las limitaciones del acceso vibratorio. Es decir, está muy bien como complemento. Yo diría que para una persona sordociega, ¡wow! Sí, porque me falta más información, entonces eso está muy bien. Para una persona sorda es un paso, pero no es suficiente. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar mejor, porque yo he estado investigando las diferentes partes del cuerpo humano. El cuerpo humano es como una caja de resonancia, ¿vale? Pero además tiene, como diríamos, receptores de tacto. Entonces, se trata de la mejor combinación posible de ambas cosas, de como caja de resonancia y recepción de tacto por cada zona del cuerpo. Entonces, normalmente los tonos agudos se sienten un poco más por arriba, por la zona del cuello, fíjate, y mientras que los tonos graves se van más para abajo. Entonces, yo he estado investigando, le he mandado a una profesora de música que es terapeuta también, para que me dé su feedback en base a lo que yo he leído. No olvidemos que estos chalecos vibratorios iniciales, que en realidad eran chalecos de videogamers. Entonces era para notar los disparos, pum, 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 lluvia. Es decir, una serie de unos patrones de vibraciones muy limitados. Y entonces ahora se han dado cuenta de que había que transmitir mejor la música y por eso es que me proveyó. Es como segunda generación, podríamos decir, y hay un paso más. He notado bastante bien los sonidos graves, pero déjame decirte que yo, estando cerca del altavoz de la sala de espectáculos, básicamente noto lo mismo. Entonces, si puedo quitarme un accesorio que me pesa, que me da calor, y estoy ahí cerca del altavoz, ya noto parecido. Todavía me falta algo para que transmita los sonidos agudos. Se notan, pero poco. Entonces, por eso. Gracias.